Muy buenas, bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, en el que hablamos Jesús Chueca y un servidor, Pablo Bueno, sobre actualidad del fútbol portugués, sobre Portugal en general y un poquito sobre la vida. Jesús Chueca, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Hoy botellita de agua, ¿eh? Me ha tocado botellita de agua. Hoy agüita, estamos grabando un poquito más tarde, pero, pero ya tocará café que lo guardamos para ocasiones más especiales. Jesús, ¿qué te parece si empezamos un poquito con lo que ha pasado estos últimos días, esta última semana? Y después ya vamos un poquito con los temitas que tenemos ahí preparados, pensados cada uno. Y esta última jornada que se disputó estos últimos días, el 15, 16, 17 de enero, la jornada 18 de la Liga Portuguesa, empezamos con algunas cositas. Lo primero, hablamos muy bien de Gil Vicente, incluso por redes sociales algunas personas nos escribieron para decir, oye, voy a ver a Gil Vicente y tal. Justo partido contra el Boavista, no fue el mejor partido de Gil Vicente, todo hay que decirlo. Hizo un muy buen partido Pedriño a nivel individual y poco más. Pues el partido tampoco Superior. estuvo. Sí, Superior el Boavista y yo creo que se sí, mereció la victoria. Tuvo bastante más ocasiones seguramente. de Gil Vicente, aunque volvieron a demostrar los galos que están finos de cara a portería y que los resultados les favorecen y por tanto van a luchar hasta el final por esa quinta Sí. plaza. Era un partido que normalmente otra temporada quizás el de Gil Vicente lo perdía. Sí, 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 totalmente. También dio, aparte de la exhibición que digo de Pedriño, defensivamente estuvo bien, también en portería y bueno, no fue el partido más atractivo, no tuvimos la suerte, no siempre se tiene la suerte, pero bueno, igualmente sigue siendo un equipo bastante Suele atractivo pasar, de, ¿eh? de ver, Suele sí, pasar, Pablo? suele pasar, Lo alabas y el siguiente partido suelen hacer sí, una cagadilla. Pero sí. bueno, no pasa nada. Lo que sí que nos está dando la razón, porque ya hablamos de los motivos un poco de la crisis del Benfica, y volvió a pinchar. En este caso empató contra Moreirense 1-1 en el Estadio da Luz y vuelta a las malas sensaciones. Encima ahora creo que pierde algún otro futbolista, creo que Otamendi lo pierde en partido importante. En fin, no se atisba un futuro a corto plazo muy bueno de Benfica. Y pinchó contra Moreirense. Y también hubo otro pinchazo que fue del Braga, también en casa, en Apedreira, contra Marítimo. Precisamente hoy vamos a hablar de Marítimo y de un poco su realidad en esta temporada, del equipo de Funchal, y ganó Marítimo, Jesús. Nada, yo quería también comentar del Moreirense que al final el cambio este de entrenador, la salida de Lito Vidillar y la llegada de Sapinto parece Sapinto. que ha servido como un balón de oxígeno para el equipo de Moreira de Conegos, porque sacar un punto del campo del Benfica es muy complicado, aunque el Benfica está en una mala situación. Yo creo que ahí sí que el cambio, que no se ha visto una gran diferencia entre Jorge Jesús y Verísimo, en los últimos partidos no se ha visto nada, Mm. el juego sigue siendo igual de plano, no ha habido ningún cambio, tampoco las alineaciones sorprenden, solo quizás un poco el cambio de sistema. El resto yo lo veo todo igual. Y el tema del Braga, pues el Braga vuelve a decepcionar una temporada más, es tal cual, lo siento, Sí, porque es un equipo que debería estar peleando por la tercera plaza o que incluso por la segunda, según la inversión que ha hecho, según los fichajes que tiene, los jugadores que tiene y el técnico que tiene, y es que se ha caído completamente de la lucha por el podio y ahora está en tierra de nadie. Y jugar en tierra de nadie durante los próximos 4 o 5 meses es muy complicado para un equipo sí, porque mantener la motivación va a ser difícil. Lo mismo lo digo con el Benfica, porque el Benfica se ha quedado ahora en un terreno que el segundo y el primero tienes que esperar a que pinchen, tienes que ganar todos los partidos y esperar a que pinchen, y sabes que por detrás puedes relajarte porque el Braga lo tienes tan lejos ya sí. Y que dices, cualquier bueno, aunque pinchazo, pinche, en, no ese, en, pasa es- nada. en esa espera de que pinchen los de arriba, Porto y Sporting en este caso, cuando tú pinches, la moral se te viene abajo, entiendo que más rápidamente también, porque al final estás un poco en no puedo fallar y esperar a que fallen. No fallan y encima fallo yo, ¿no? Eso, la verdad es que no tiene muy buena pinta, pero ya hemos visto No, remontadas en Portugal, hemos visto bastante curiosas. De hecho, una que le sí. hicieron al Benfica. El Benfica Y otra al estuvo, Oporto. y otro al Porto Sí, también. sí. Sí, En sí, 2 años sí. seguidos. Sí, 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 o sea que no descartamos nada, pero como decimos, la verdad que a momento de ahora, por las sensaciones, no parece que el Benfica vaya a empezar a ganar absolutamente todos los partidos y sobre todo ya no solo eso, porque puede que el Benfica empiece a coger buena racha, pero por ejemplo, Porto es que lo veo muy difícilmente pinchando en más de dos partidos, o sea, más de un partido, que te digo, uno por mes, por cada 2 meses. En Portugal, por lo menos, ya después veremos a ver en Copas y en Europa. Pero bueno, por terminar de repasar,
esta última jornada. Santa Clara y Tondela empataron a 2 en las Azores. El Sporting visitó al Vicela y ganó 0-2, partido cómodo, no fue tampoco extremadamente fácil, pero lo hizo cómodo. Famalicão 0, Pasos de Ferreira 0, y el Porto fue al estadio de Belenenses y ganó 1-4, victoria cómoda. Otro hat-trick de Vanilson, creo que ya son 4 o 5 los hat-tricks que lleva esta temporada, creo que eran 4, no manejo No, sí, sí, la creo cifra. que ha sido el primer hat-trick de su carrera, ¿eh? De Vanilson, no, Vanilson lleva como varios hat-tricks, creo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer Ahora, una apuesta. Yo creo que es el primer hat-trick de su carrera. pues no sé si. Ahora me estás haciendo dudar a mí, ¿eh? Yo Pero yo diría, creo que es el primer hat-trick de su carrera. pues voy a mirarlo porque lo vamos a mirar al momento, mientras bueno, el último partido de la jornada fue el Portimonense 1, Vitoria de Guimaraes 1, que ese sí pude ver un rato y, y estuvo bastante bien, sobre todo la segunda parte. Tuviste la primera parte, ¿no, Jesús? Y me dijiste que no fue No, yo tan creo que bueno, ¿no? los dos equipos sabían lo que se jugaban, sabían que una victoria les catapultaba otra vez para la lucha por la quinta plaza y una derrota les dejaba ya un poquito más abajo. Y Ujú. creo que decidieron no arriesgar en exceso. En defensa, circulaciones muy lentas de Portimonense, que tuvo la posesión durante la gran parte del partido, y el Victoria con muchas bajas, muchos jugadores secundarios teniendo que partir de inicio, consiguió adelantarse en el marcador por este jugador de Sondaluz, creo que es, que creo Ujú. que lleva varios partidos bastante notables, que era un jugador que Sí, podía haber llegado al Valencia. Y luego, pues Portimonense se fue creciendo, los cambios le ayudaron, Pablo Sergio en la segunda parte mejoró el equipo con la entrada de Carliños hasta que consiguió el merecido empate. sí. Nelson Daluz, que lleva 2 partidos con Vitoria Sport Club, 2 goles. O sea que de momento aparece, 23 años tiene, ha estado en el equipo B y jugó antes en 1 de agosto, equipo de categorías inferiores de Portugal. Jesús, tengo el dato, llevaba razón, me equivocaba yo. Lo que llevaba 4 era 4 dobletes. Este es el primer Ah, hat-trick, efectivamente. Mezclaba yo los datos. Era el cuarto doblete de la temporada del año. Bueno, del año natural, no. Bueno, del año y de la temporada como tal. Lleva 4 dobletes ya. Marcó en tasa, marcó otro en liga, otro en tasa. No. En tasa y otro. Y este en liga. Es decir, ya lleva. Bueno, esto es un hat-trick, pero bueno, evidentemente también es doblete. Y esos son los números de nada. un Evan Nilsson, que ya hablábamos la semana pasada cuando hablamos de los españoles, que le venía quitando el puesto a Tony Martínez. Sí, Si sí. además te hace esto, ¿no? Te marca un hat-trick, pues más todavía, ¿no? Con más razón y con más peso. Yo que el Oporto Besat sí que lo pude ver. A mí me parece un partido que está bastante bien planteado por el Besat, Belenenses, que no quiere dejar jugar al Oporto, quiere concentrar mucha gente atrás para hacer un partido difícil, pero creo que la agresividad, metió tanta agresividad en el partido que creo que en el minuto 5 ya lleva 2 jugadores con cartulina amarilla. Y la expulsión de Yaya Sí. Sitol por una entrada así un poco estampótica sobre Fabio Vieira, creo que cambia por completo el partido, porque el Belenenses estaba ganando 1-0, estaba defendiendo bien, no estaba sufriendo, estaba dejando jugar al Oporto, pero tenía ya a Afonso Sousa, a Pedro Nuno saliendo bien a la contra. Y yo creo que Yamor había sido un estadio que al Oporto en las últimas 2 temporadas no le estaba sentando nada bien, porque creo que había empatado, y ahora este año ha cambiado la dinámica por completo, pero creo que esa expulsión fue clave en el desarrollo del partido. Creo que sí, De hecho, porque el Oporto estaba marca sufriendo Evan más. Nilsson el primero, lo marca Ah, sí, justo después, 2, 3 minutos después. después. Y ya después en la segunda parte vienen los otros 3. Bueno, 2 de Evan Nilsson y uno de Taremi. Pero evidentemente clave. Después Belenenses se queda con otro menos, se queda con 9 jugadores, pero ya en los últimos minutos de partido. En los últimos momentos de partido expulsan Y, a Camará, y nada. Sí, 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 es verdad, es pero verdad. ya ahí evidentemente Y, estaba el partido cerrado. Y también comentar los problemas que está teniendo el Oporto las últimas semanas con los efectivos en defensa. En el lateral derecho tuvo que iniciar Bruno Costa, que el año pasado llegó Sí. del Paso de Freya para el centro del campo. No estaba teniendo casi protagonismo en esta etapa de la temporada. Y porque tiene a Manafá lesionado, Nanu Se ha ido a la lo MLS. ha cedido a la MLS y luego tenemos a Joan Mario lesionado. Mm. Y otro que podría jugar en el lateral derecho es en Mbemba, pero es que en la zaga de los centrales tampoco sé yo si se tiene efectivos, porque tiene que jugar con Mbemba y Fabio Cardoso o apostar por algún chico del filial, porque Pepe está lesionado, Marcano está lesionado y Mm. ya no tiene más Y centrales. después uno que tenías, que era Diego Leite, lo cedió a Braga. Complicado. A mí lo que me sorprende, a ver, en su momento estaba por ahí Tomás Esteves, de lateral derecho de la cantera, que fue Sí, a jugar
a Inglaterra cedido, al Reading, si no me Sí, equivoco. Al Reading, Después correcto. no sé Sí, si sí. no sé si se hablaba que podía ir a la Roma también cedido, no sé si acabó yendo. En fin, le tengo un poco perdida la No, no, pista, no, pero no. no sé si ahora mismo está realmente en disciplina de Porto y podría jugar, pero era un lateral así con condiciones. Pero eso me sorprende que al final, que estamos hablando de Portugal, que estamos hablando de los tres grandes, que al final siempre te sale, siempre tienes un futbolista preparado porque las canteras se trabajan muy bien, por lo menos en eso, bueno, en todos los clubes, pero, o en la mayoría, pero sobre todo en los tres grandes. Entonces me extraña mucho que tengan dificultades de posición. Otra cosa es que no cuaje en cuanto a un gran nivel, pero la Y posición, además sorprende también porque en Bemba está acabando contrato, acaba contrato en junio y ya están sonando equipos para que se lo quieren llevar, porque sí. como Leño está haciendo buena temporada, a mí me parece un central muy regular. El año He pasado me gustó leído, mucho. he leído que se le ha ofrecido al Betis, al Milan, varios equipos ya interesados en él. Mm. Que ya sabes cómo es yo consejado con este tema, de que si no vas a seguir en el club el año que Te viene, quito. yo no te voy a poner a titular. El año pasado Marega, cuando ya se oficializó el fichaje por el equipo este árabe, no voy a decirlo mal porque lo voy a decir Ah, mal. creo que es Al Hilal, pero Sí, yo también iba a decir al Hilal, pero por si acaso no lo digo. Al Hilal, por Y, decir alguno. y, y lo mandó a la grada. Y este año con Corona, que sabía que no iba a jugar, también lo ha tenido muchos días en el ostracismo. ¿Por qué? Porque sabías que no iba a continuar. Y me parece extraño con Mbemba, pero es que claro, como no hay otro, lo tienes que poner, sí o sí. Si es que otra cosa sería, no sé, se me ocurre reinventar a Grujic de central o Sí, incluso, no, Bruno Costa ya creo que sería demasiado arriesgado, pero bueno, por cierto, Marega al Hilal, hemos acertado, o sea, no, lo teníamos bien en la mente. Bueno, para el terminar de triple. hablar de actualidad, triplazo, pero sin tocar aro. Bueno, hay esta próxima semana, bueno, dentro de 5 días, creo que es el lunes, martes de la semana que viene o así, si no me equivoco, o martes, Sí, miércoles. sí, yo creo que martes, O miércoles. sea, que seguramente cuando grabemos el siguiente episodio, el siguiente programa, ya se habrán jugado estas semifinales y podremos comentarlas en esta parte del podcast inicial en la que hablamos un poquito de actualidad. Las semifinales, ¿cuáles son? De la Taza de la Liga, Benfica contra Boavista, el día 25, que déjame mirar, porque el 25 es el martes, efectivamente, y el miércoles, Sporting Santa Clara a las 9 menos cuarto, los dos partidos, hora española, 8 menos cuarto, hora local, hora portuguesa. Así que bueno, son buenos partidos. Es verdad que la tasa de la liga, pues, le falta encanto, le falta historia, le falta peso, le faltan muchas cosas y no le sobra de ninguna. Quizá Pero algunas veces un Pablo, poco de aburrimiento. i- igual sí que te sobra porque el formato anterior es un poco aburrido. Nadie entiende esos grupos de tres equipos que al final, Sí, si juegas dos partidos seguidos, ya estás eliminado o ya estás clasificado. sí. Pero para Santa Clara y para Boavista, que nunca han estado en esta Final Four y que Ahí, están pasando por un mal momento, yo creo que es muy bonito llegar allí, poder dar la sorpresa y pero poder meterse en la final. a ver, Está complicado, ¿eh? claro, la Para posibilidad, pero Boavista creo que está menos complicado. es que la cosa es que desde ese punto de vista me parece una competición atractiva, de que los más pequeños puedan luchar por ganar títulos, que sí que empezan con un torneo nuevo y tal, hay que crear historia, hay que crear epicidad y tal, pero que lo mismo no pasa. Pero es que lo normal sería ver un derby, ¿no? Un Benfica Sporting en la final, que sí que está bien, es un gran partido, pero como que al final, como todo, ¿no? Como el Mundial cada 2 años, como estas cosas, si me das un montón, ya no me gusta tanto. Y a mí me pasa eso, ver un Pero mira, Benfica Sporting en la final de Taza Liga, bueno, lo veo y bien, pero preferiría, por ejemplo, un Boavista Santa Clara, la verdad. a ver si me lo compras. El tema, yo creo que esta competición a tres de los cuatro equipos les puede ilusionar. Hemos hablado del Boavista, que lleva muchos años sin llegar a competir por un título, casi lleva 2 décadas sin competir por ningún título, cuando antes era un habitual. Luego Santa Clara, que está viviendo los mejores años quizás de su historia. El año pasado competición europea, este año llega hasta esta ronda Ya sabes lo que de me un vas a decir. torneo nuevo. Y ahora el Benfica. Claro. El Benfica igual no gana otro título en toda la temporada. Pero tú sabes Este cómo son. título, Tú sabes ya lo cómo es el sé que tema de son aficionados exigentes, que son gana la tíos Taza de la Liga exigentes, y es prácticamente como un año en blanco. pero Es como aquí en se España la los grandes, ganas, ¿no? pero se la ganas al Sporting, que te acaba de Ahí ganar sí, eso sí, la liga. eso sí. Entonces, quizás dices, vale, se la hemos ganado al Sporting, por ejemplo, el Sporting luego gana la liga, pues en vez de hacer la dobradiña, solo ha Sí, ganado un título. ya. Tú le has ¿Cómo, fastidiado al cómo? otro, aunque ellos, Dobradiña le llaman al doblete ahí en Portugal, ¿no? No tenía controlado yo esa palabra. yo juraría que sí, 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 juraría, ¿eh? no, pero no lo sabía, no lo sabía. Sí, oye, pues todos los días se aprende. Oye, pregunta y con eso terminamos de actualidad. ¿Cuál es la Ok, palabra tuya favorita en portugués? Porque a mí me gusta mucho reviravolta, que es remontada. Me encanta como palabra. Una palabra así o un término
¿Qué A mí qué me te gusta? gusta Vergoña. Vergoña me Vergüenza. gusta mucho. Me gusta. Vergoña me gusta Además mucho. se utiliza mucho en el mundo fútbol, ¿no? Pero no, pero de verdad me gusta cómo suena. Es Vergoña. así fuerte, ¿sabes? Además, como lo dicen los portugueses, ¿no? Vergoña. Me gusta, me gusta. Sí, bueno, la semana que viene tenemos más palabras, o si por lo que sea estáis escuchando esto o lo estáis viendo en YouTube, en los comentarios podéis dejar alguna palabra así, o si además sois portugueses o portuguesas, más todavía, y podéis dejar varios, que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, puntapié de canto, me gusta mucho, hay muchos términos. Bueno, Jesús, ¿qué te parece? ¿Qué quieres hablar? ¿Tú del marítimo o hablo yo de mi temita? Habla de tu temita, venga, Vale, te pues dejo a ti. Que has calentado y has... ya estoy calentando, sí, estoy calentando la banda un rato. Tengo aquí una lista y voy a empezar con este tema. Y es de los futbolistas que en su momento estuvieron en Portugal, ya sea porque nacieron en Portugal futbolísticamente o porque utilizaron Portugal como un trampolín, como un gran trampolín hacia un mayor nivel, o por lo menos para dar un salto en sus carreras, sobre todo para dos cosas. Primero, para evidentemente poner en valor la calidad que hay en Portugal, la calidad que nace en Portugal y la calidad que pasa por Portugal, ¿no? Hay varios talentos sudamericanos que vienen del fútbol sudamericano, vamos a verlo, y ya no solo eso, sino que hay futbolistas que van a otro nivel, ¿no? Que dan un salto a mucho más. Y voy a poner ya el primer nombre sobre la mesa, vamos comentando, algunos nos paramos un poquito más, otros un poquito menos, y el primer nombre que me sale es Militao, Eder Militao, un futbolista que está siendo ahora mismo de los mejores centrales del mundo seguramente en el Real Madrid y que da el salto gracias a su paso por Portugal y por el Porto. ¿Sabes por qué me río? Porque el otro día tuve una discusión con un amigo que es muy madridista y él el año pasado, no me acuerdo qué partido militar la lió muchísimo, que creo que lo expulsaron y regaló un gol. Creo que es Uh contra el -huh. Levante, Uh -huh. pero no lo sé exactamente. Y puso un tuit, Pinto da Costa aún está contando los billetes regalados por el Real Madrid por el fichaje de Militao. Sí, Y sí, ahora que está a buen nivel, el tío solo hace más que recordármelo. sí, sí. Pero como que pusiste eso, ahora estás viendo el nivel debilitado. Yo creo que sigue siendo un central que tácticamente puede mejorar mucho y que gracias a su físico corrige sus fallos tácticos. Para jugar en el Real Madrid no puedes tener ningún fallo táctico. Ya. Que está a un gran nivel, lo hemos visto en esta Supercopa. Está a un gran nivel también gracias al compañero que tiene al lado. Sí, Que sí. tiene al lado a David Alaba. David Alaba, lo hemos visto en la Supercopa, contra el Barça, Militao sufrió mucho, contra el Athletic Club, Militao partidazo, Sí, sin duda alguna. yo creo que está en esa temporada. Ya el año pasado se le empezó a notar, ¿no? Ya cogió minutos, ya empezó a coger un poco más de importancia. Pero bueno, ahí tengo los datos aquí, ¿no? Su primera temporada juega en total 22 partidos, la segunda otra vez 22 partidos. Esta, ya estando en enero, ya lleva 30 partidos en la 21-22. Porque claro, lleva 20 de Liga, los dos de la Supercopa, Copa del Rey, 6 de Champions. Lo está jugando prácticamente todo, por no decir todo. Y bueno, uno de los grandes ejemplos. Pasamos al siguiente nombre, Acuña, del Sevilla. En el Sevilla hay más de uno. Es verdad que Acuña se llevó un tiempo en el Sporting que parecía que ya no iba a dar que no iba a dar otro salto, sino que simplemente su carrera la iba a hacer en el Sporting y lo dio finalmente y bueno, fichó por el Sevilla y se está haciendo todavía más y mejor futbolista que lo que era en el Sporting, porque es verdad que destacaba, pero por lo menos desde mi visión, o desde la experiencia que yo tengo, siempre era como muy bueno, pero nunca terminaba de destacar por encima del resto, ¿no? Y en el Sevilla está pasando un poco, por lo menos lo digo desde el punto de vista de aquí como sevillano, se habla mucho y muy, muy bien de Acuña. Yo creo que era una posición que el Sevilla tenía que mejorar porque en los últimos años no había conseguido a nadie allí en ese lateral izquierdo y creo que Acuña está cumpliendo con gran nota y es que ya lo había dejado en el Sporting, que es un defensa muy serio que también se suma muy bien al ataque y Lopetegui que está haciendo un equipo Made in Portugal. Ahora supongo que Un comentará poco otros sí. ejemplos, Sí, más, más, pero es que más. es Made in Portugal. De hecho, voy a ir al siguiente, Fernando Reyes, un Fernando Reyes que es verdad que pasó por ahí por el City, ¿no? Que fue como su gran escaparate mundial, pero previamente venía del Porto y previamente estuvo en el Estrella de Amadora, un equipo que ahora está en segunda liga. Y bueno, sus años en Portugal, en el Porto, salido de ahí, a pesar del ser el brasileño. En Portugal hay muchísimo, muchísimo talento brasileño. Y ya después dio el salto al City, dio ese pequeño paso atrás que parecía por Galatasaray y llegó al Sevilla, ¿no? Estamos hablando, por cierto, solo de los jugadores que están ahora mismo en la liga. En otro programa, en otro episodio, hablaremos de, por ejemplo, la Premier League, ¿no? Que en la Premier League también hay muchísimo talento de Portugal.
Bueno, el nombre de Fernando y te saco el siguiente, que es Tecatito, que es el de más actualidad, porque acaba de fichar procedente del Porto. Tecatito que sale de México y es verdad que llega a Europa al Twente. Entonces este es un caso bueno, pero yo sinceramente creo que ha sido en el Porto, ¿no? Ha sido un gran Sí. trampolín. Quizá fue ahí el Twente, el que tuvo el scout, ¿no? Pero bueno, dentro de Europa le echó la caña de pescar el Porto y lo hizo grandísimo futbolista. Bueno, aquel Oporto de los mexicanos con la Jun, Héctor Corona, Herrera, Héctor que ahora Herrera. vamos a hablar Entonces, también, evidentemente, sí. al final, Corona yo creo que da el salto bastante tarde en su carrera, lo debería de haber dado el año pasado o el anterior, y el Oporto tenía que haber sacado más dinero por él. Sí, más Es una joven. gestión un poco que quizás ha fallado, pero Sí. son cosas que no entendemos porque ha pasado varias veces. Pero Ya lo hemos igualmente yo comentado también creo varias que veces. también ahora es un poco un futbolista más maduro y yo creo que en el Sevilla puede todavía ser un jugador importante y demás y la confianza del entrenador la tiene porque de hecho es fichaje de entrenador claramente. Bueno, seguimos con Sí, futbolistas. Bueno, lo lanzo ya, Héctor Herrera, que lo hemos comentado. Su paso por el Porto fue importantísimo para su carrera y bueno, ahí se hizo gran futbolista y ahí ya pues lo fichó el Atlético de Madrid. En un Atlético de Madrid en el que también está Felipe, central brasileño, con pasos por el Porto, cuando se hace ya y madura, lo coge el Atlético. Es verdad que este es un caso más diferente porque llega un poco más maduro, llega con edad más avanzada, pero otro talento que está en el Atlético de Madrid. Esos son los dos futbolistas en el Atlético de Madrid con... mm, Bueno, y me falta otro, ahora que me parece de los mejores del mundo ahora mismo. de estos dos futbolistas, de Felipe y Héctor Herrera, pues bueno, fueron claves en la primera liga de Sergio Conceição hace unos años. Me acuerdo del gol que le marcó Héctor Herrera en el último minuto al Benfica en Dragao, que estábamos ahí, estaba en casa porque estaba viviendo ahí en Oporto y de repente todo el mundo a la calle, todo el mundo empezó a gritar Claro, y es que había marcado Héctor Herrera al Benfica y la liga era del Oporto. Llevaba sí. muchos años sin ganarla y entonces digo, Héctor Herrera en el Oporto ha sido un buen futbolista y yo creo que su ida para el Atlético de Madrid no le ha beneficiado nada. Al igual que Felipe al principio sí que dio un buen nivel, creo que Héctor Herrera no hemos visto es que no ha tenido ni siquiera protagonismo suficiente para demostrar su calidad. Creo que le ha quedado un poco Muchos minutos grande, ¿eh? sueltos, muchos minutos sueltos, sí. Es un poco bajo un contexto mejor en cuanto a nivel, pero tu nivel no sube tanto, sigue siendo muy bueno porque Héctor Herrera sigue siendo un buen futbolista, pero claro, el equipo se te queda un poquitito grande y claro, y cuando se iguala a tu nivel es un poco pues eso, minutos finales, cuando hace falta incluso muchas etapas no ha tenido ni esos minutos finales. Eso es. Quien tiene los minutos finales, los iniciales, los del medio, los de la prórroga y los de partidos de entrenamiento es Jan Black, que no se acuerda mucha gente que tuvo un buen paso Yo no me acordaba ahora, ¿eh? por Pensaba que ibas a decir yo, Félix. Claro, es verdad que en este caso no fue tan explota en Portugal y ya lo ficha un grande, pero sí que le ayudó mucho en su carrera. Tuvo unos primeros pasos por el Leiria y por Río Ave y ya después por Benfica, que es donde sí jugó un poco más. Y al final acaba en el Atlético de Madrid, donde se ha convertido yo por momentos, bueno, eso ya creo que no es por momentos, yo creo que es más por gustos, ¿no? Pero me parece de los mejores porteros del mundo, sin ningún tipo de duda. De los 3, 4 mejores porteros del mundo, creo que no hay ningún tipo de duda. Y ya después, pues a alguien le gustará más o le gustará menos. Pero Black Hombre, pasó por Portugal y le vino muy bien. He hablado muy bien de su etapa en Portugal, ¿eh? es un tío que a mí Oblak personalmente me cae bien, ¿eh? Y es un gran portero. Este año quizás ha bajado un poco el nivel, al igual que todo el Atlético de Madrid. Ha hecho milagros durante los últimos años. Y recordar pues aquella foto famosa que circula por las redes sociales del Río Ave con Oblak y con Ederson. Y con Ederson, Que al final, los dos, y eh, ninguno de los dos jugaba en ese momento, que es lo peor. que entonces dices, este Río Ave que era una máquina, ¿no? Es que el Benfica tenía que, los cedió a los dos al Río Ave. Sí. Es que, Y en es el, que- en el- en el Benfica también tuvo su momento Black, tuvo su momento, su sí, sí, temporada, lo que pasa es que salió muy joven al Atlético de Madrid. sí, de hecho, estoy viendo los datos, algún partido lo jugó en el filial, es que era muy joven. Pero claro, de hecho, el Atlético de Madrid lo ficha joven, ya el primer año empieza a jugar bastante, pero ya es a partir de la segunda temporada cuando ya se convierte en fijísimo en el Atlético de Madrid. Y, y de hecho, mira, estoy mirando que en la primera temporada en el Atlético de Madrid se lo juega 11 partidos de liga. Bueno, en fin, no nos vamos a parar en este caso, pero me No, parece que es de los mejores, evidentemente, que ha pasado por Portugal y que después ha estallado en la liga. Otro portero con pasado en Portugal, este no solo de paso, sino de que nació ahí, en el Club Deportivo Nacional, es Rui Silva, portero del Betis. Bueno, lo ficha el Granada y ahora ya está en el Real Betis.
haciendo, bueno, ya en el Granada se ganó la vitola de uno de los mejores porteros de la liga y lo fichó el Betis, que además lo fichó gratis y porterazo, que además que esto sí es producto nacional 100%. Y que además ha ido convocado con la selección portuguesa, que eso es aunque fuese de tercer portero, ha ido en Sí. alguna convocatoria, ha contado con Fernando Santos. Y jugando en el Granada o en el Betis, la selección de Portugal, tal como está en los últimos años de potente, cuente contigo, es que estás haciendo las cosas muy bien. Aunque luego Rui Patricio sea indiscutible y Miguel López del Lyon sea la segunda opción, creo que Rui Silva se lo merece estar allí. Y salir del Nacional al Granada es un poco, al final, que tienes que tener un buen scouting. Sí, 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 totalmente, porque hay que tenerlo controlado y en su momento hizo la apuesta. De hecho, el Granada tiene algunos que otra apuesta, ahora comentamos algunos nombres. Por cierto, portero del Olympique de Lyon, Anthony López. No Miguel Ay, López, que estamos Miguel cambiando López, de portero, sí, sí. Miguel López era un lateral derecho del Granada. Efectivamente, efectivamente. Bueno, otro jugador del Betis, William Carballo, otro fijísimo prácticamente siempre, casi siempre en la selección absoluta de Fernando Santos, con pasado evidentemente en el Sporting. Se ha hablado mucho sobre su posible vuelta. Yo creo que ya no, porque en su momento este verano pasado, con el anterior, lleva como un par de años hablándose de su vuelta o a Sporting o a Benfica, que también se supone que lo quería Jorge Jesús. Jorge Jesús se fue. En el Sporting parece que no tiene hueco y en el Betis ya por fin está empezando a carburar el centrocampista portugués de nuevo, porque tuvo una gran primera etapa, ahora está teniendo su segunda gran etapa con Pellegrini en el banquillo. Otro producto, 100% nacional, creo que es de procedencia angolana, si no me equivoco, Sí, sí, William sí. Carballo. No sé si nace en Angola o simplemente es de padres angolanos, pero bueno. Un caso, otro caso diferente. Nos vamos de equipo de España, nos No vamos vas a comentar, yo pensaba que Dime. ibas a comentar el bigote de William Carvalho, porque creo que es lo más destacable de él. El bigote me Oye, encanta, ¿eh? últimamente está jugando tan bien que el Lo bigote sé, que pasa lo un sé. poquito. Eh, No, sí, sí, pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Se le el critica muchas bigote. veces. El bigote. Al bigote se le critica también. Lo que pasa es que, claro, William Carballo es un tipo de tez muy, muy oscura. Y el bigote también es Sí, oscuro. Pasa muy sí, no se le ve desapercibido. muchas veces. Sí, Pasa sí, sí. muy desapercibido. Bueno, otro de tez oscura, que es Pate Cis, centrocampista del Rayo Vallecano, que es verdad que tuvo un paso más esporádico por Portugal, pero oye, estuvo ahí en Famalicão y estuvo en el União de Madeira, que no es fácil irse a Madeira a jugar. Y para decir que ahora lo está haciendo muy bien. Es verdad que lo pesca Fuenlabrada y después el Rayo lo pesca del Fuenlabrada. Pero oye, un futbolista con pasado en Portugal que le vino bien y le hizo llamar la atención de un club como el Fuenlabrada en Madrid Oye, y fue la verdad que también habrá firmado a Boldini y a sí, y a ya, Gu del Vitoria Sport Club. sí, a mí Que al me final, gusta mucho Buldini. ¿No? Yo no entiendo por qué no ha tenido peso en en el aquella, Santa en Clara. aquella, en aquella guía que hicimos al principio de temporada del Santa Clara, y yo me acuerdo que me encargué de hacer las 4 del Santa Clara. La Sí, decepción, yo había puesto a Boldini y luego sí. llegó Álvaro y lo cambió. Ah, En fin. pues yo ya te digo, soy sincero con estas cosas, yo no lo hubiese puesto como decisión, sino todo lo contrario, lo hubiese puesto como grata sorpresa. Pero mira, oye, no siempre se acierta y este es el caso. Oye, no nos vamos del Rayo Vallecano porque ahora mismo está en el Rayo, es verdad que está con más en otro equipo de España, concretamente el Atlético de Madrid, Radamel Falcao. Sí. Radamel Falcao llega al Porto, es verdad que ya estaba destacando en Argentina, pero bueno, es de esos casos que Portugal sirve a los jugadores sudamericanos como trampolín, y en este caso, bueno, de los mejores delanteros del siglo XXI seguro, que no es moco de pavo, Radamel Falcao, que es verdad que ahora mismo pues, ya está en un momento en el que pues, no es el Atlético no es, es la versión del Atlético de Madrid, pero oye, Falcao Una, ahí, muchísimo talento, y en Portugal dio, yo creo que junto al Atlético de Madrid un par de temporadas dio su mejor rendimiento con esa famosa. una etapa gloriosa en el Oporto, y si no me equivoco, el gol que le marca al Braga le da la Sí, Europa League sí, sí, sí. En la final de la entonces, UEFA. Sí. No sé si en ese momento con ya André, era con Europa André League o. Villas-Boas. Sí, con Era Andrés Europa Vilas. League, era Europa League, Era ya era Europa League, Europa ¿no? League. Sí. Sí. Bueno, seguimos con más nombres. Nos vamos a Valencia, que también hay un par de casos. Bueno, hay tres. No, Uno que no tengo metido, pero lo tengo a la cabeza. Lo digo ya antes de que se me olvide. Elder Costa, con pasado en el Benfica. Bueno, con pasado no. Nace en el Benfica, se forma y empieza a vivir su carrera profesional en el Benfica. Thierry Correia, con pasado en el Sporting, ahora en el Valencia también. Y Gonzalo Guedes, con pasado y preco- criado en el Benfica, PSG y Valencia.
talento Precoz. portugués. Yo hablaría sobre todo Thierry, de ¿no? Thierry Correia precoz, porque me acuerdo de verlo en una Supercopa que le gana el Oporto al Sporting por goleada, y creo que igual fue su único Sí. partido como titular en Muy, el Sporting. sí, y además Oh, fue el único. Él tuvo como 2 partidos o 3 muy buenos, pero sí, después sí, sí. no jugó tanto y además incluso algunos partidos se le veía cosas muy, muy, muy verdes. Claro, y llegó al Valencia y también se le veían cosas muy verdes. Lo que De pasa hecho, es el que este primer año ha año fue mejorado, duro. ha ganado bastante músculo. Al final eso los futbolistas ayuda, porque al final la Liga Española también tiene futbolistas muy potentes en banda, con mucha velocidad, él podría sufrir, pero oye, es un lateral derecho de mucho futuro, y yo creo que el Valencia ahí tiene un activo, y que, conociendo cómo es la gestión valencianista y Che en los últimos años, poco durará, porque además creo que lo lleva Méndez, así Sí. que Fichará tacatá. por el Wolverhampton dentro de poco, seguramente. Bueno, Franco Cervi en el Celta. Lo fichó en su momento el Benfica procedente de Rosario Central, sacando ahí en la Liga Argentina. Y es verdad que no es un futbolista que se ha ido haciendo muy poco a poco, ¿no? Es como ha puesto el horno a poquitos grados y lo ha puesto mucho tiempo y se ha ido sin nunca llegar a destacar mucho. Es verdad que se va al Celta, que tiene el mismo entrenador, Eduardo Coudet, que tuvo en Rosario Central, entonces no es el mejor caso, pero oye, es un futbolista que le vino muy bien también su paso por Portugal, así que ahí lo metemos. Y nos vamos al Granada. Ahí tenemos un par de casos más. Luis Maximiano, portero, este año está cedido por el Sporting, porque con Adán en portería no podía sumar minutos. Y oye, qué temporada está haciendo, ¿eh? Recuerdo en su momento, pues imagino que todo el mundo en Granada le recordará un poco a Rui Silva, porque claro, fue portero portugués que viene, no lo conoces y de repente empieza a dar un rendimiento inmediato y muy bueno. Pero quizás este es más prometedor que en su momento Ruiz Silva. El Sí, hype, las expectativas son más altas con Luis Massimiano que con Ruiz Silva, porque Ruiz Silva no lo conocían, el Granada estaba en segunda, en este sí, caso está en primera, ha hecho buenas intervenciones y viene de un equipo más grande, más sí, reconocido como el Sporting. sí, sin Creo que duda. el hype es más alto y las expectativas son altas, y las está cumpliendo por Y es ahora. verdad, bueno, no sé en su momento si Ruiz Silva iba con selecciones inferiores, pero Luis Maximiano es un fijo en Claro, Portugal sub-21. Entonces, es verdad que no es exactamente igual, pero entiendo que algo sí les debe recordar. Ya simplemente el hecho es portero portugués, ya te recuerda, ¿no? Y encima, pues el caso es que lo sí. tienes inmediato, porque Ruiz Silva hasta el año pasado, creo que estaba en Granada, ¿no? En este verano fue donde cambió al Betis. Bueno, Mm. otro caso en Granada, y ya vamos terminando. Domingos Duarte, centralazo, me parece un centralazo, que ha tenido su gran temporada hace año y medio, creo, pero muy, muy, muy buen central. Pasó por la cantera del Sporting y tuvo cesiones en Os Belenenses, que no Belenenses AT, en el Belenenses, y en el grupo deportivo Chávez. Y ya del Chávez lo ficha, bueno, no sé si era propiedad del Sporting, pero bueno, jugó en Chávez una temporada muy buena, que lo jugó prácticamente todo, y lo ficha el Deportivo de La Coruña y empieza ya su andadura por España. A mí me gusta muchísimo Domingo Duarte. De hecho, me llama mucho la atención que ningún club tipo Valencia, tipo Sevilla, haya apostado por él. Real Sociedad, no sé, me cuadraría mucho. Y vamos a ir terminando. Un futbolista que pasó también por el Valencia, que luego que hemos hablado del Valencia, pero que ahora está en el Levante, Rubén Bezo, o como dicen aquí en España, Rubén Bezo, Muy mítico. con miticazo, lleva muchos años en España, con pasado en Desde, en de- el Vitoria Setúbal. Desde que ese se lo trajo Nuno, cuando Nuno era entrenador del Valencia, ¿no te acuerdas que trajo Sí, 50.000 sí, portugueses al Valencia? sí, Pero es que de centrales trajo a Rubén Benzo y a Derlan Santos. es Y verdad. pagó el Valencia buen dineral por esos dos futbolistas, que fueron un flop total, ¿eh? Los Total. dos. De hecho, sigue siendo un poco. Rubén Bezos sí es verdad que se ha mantenido más, pero Aderland sí que ha tenido una carrera muy, muy, muy Bueno, de está flop. en el Río Ave en Ahora, segunda. el año pasado a mí fue de lo único salvable, A mí pero sí. Y este año debe estar también bastante fino en el sí, Río Ave. seguramente, Pero seguramente sí. No podemos disfrutar tanto de segunda, porque claro, no nos da la vida, pero oye, lo está haciendo muy, muy bien el rival, que se está acercando, por cierto, al liderato. Terminó con 2 futbolistas. Florentino Luis, cedido por el Benfica en el Getafe, lo está haciendo muy bien. Además, el Getafe esta segunda parte de la temporada promete bastante, porque han llegado el refuerzos para el Benfica lo centro quiere del campo. recuperar. Sí, se ha El hablado Benfica de lo que quiere de que lo recuperar. querría recuperar porque entienden que Meite no es un futbolista de esas características, sino que es para tenerlo un poquito más adelantado. Y Florentino, yo lo que espero que si de verdad lo recupera, que sea para que juegue. No te digo todos los minutos, pero que sea para que juegue prácticamente todos los partidos. Porque si no, ahora en el Getafe encima le está yendo bien, está encontrando sensaciones y tal. Me parecería un error.
Pero bueno, otro caso de futbolista creado en Portugal, que sale de Portugal y que le va bien. Un futbolista que en Portugal, promesa, pero hay, que fue Lum. Bueno, fue, no, es Lum, centrocampista defensivo del Alavés, que en Porto, por lo que más se le conoce, por aquella famosa pelea con Pepe, creo yo. Y evidentemente es muy prometedor, tiene calidad y tal, pero de momento en el Alavés, pues Creo recordar que hizo una gran temporada en el Braga, que es cuando da el salto al Oporto, pero a partir de entonces tampoco ha tenido minutos en el Oporto para ser titular. Tenía por delante a Danilo, yo creo que el Oporto buscaba un perfil similar, un tío fuerte ahí para el pivote, para que te aguante defensivamente, pero que cuando ha jugado no ha tenido esa calidad y ese juego que el capitán del Oporto tenía en los últimos años antes de salir al Paris Saint-Germain. Totalmente, totalmente. Veremos a ver lo que pasa con Lund, que es joven, sigue siendo joven y todavía puede cambiar. Que lo mismo estamos Sí, hablando sí, aquí sí. y dentro de 3 años Está escuchamos en la esto Copa, y decimos, oye, estábamos tomándolo casi a cachondeo el crecimiento de Lund. Por lo menos está en yo. la Copa África, ¿no? Sí, está en la Copa África. No sé Sí, si sí, está en la pues, Copa África. es senegalés, ¿no? Sí, Lund. está en la Copa África. Sí, que el otro día lo vi, 100%, está en la Copa Vale, África. perfecto. Sí, sí, sí. Pues te creo, te creo. Bueno, vamos con. Te tiro dos Ah, extra point, bonus track. Lo tengo puesto tírame como dos, venga, tírame dos. casos dudosos, y tú me los interpretas, ¿vale? Diego Carlos, actualmente en el Sevilla, con pasado en el Estoril, aunque es verdad que yo creo que explota más en el Nantes, ¿no? Ahí en Francia, y Casemiro, que es verdad que es el Madrid el que lo pesca de Sudamérica, pero la cesión en el Porto le vio muy bien. Así que, oye, bonus track, ¿no? Solo me compras esos. Y por ejemplo, Pepe Lu, mira que es Es verdad. reciente en el Levante. Sí, Pepe Lu cierto. en el Levante, que ha tenido que salir dos temporadas, a Tondela y a Vitoria de Guimarães. Y que me acuerde, Bataglia, creo que está siendo titular en Sí, el en Mallorca, ¿no? Mallorca. Rodrigo Bataglia está cedido por el Sporting, Creo sí. que el año pasado ya estuvo en el Se me olvidan Alavés. seguro, ¿eh? Se me olvidan más de uno y más de dos Bueno, seguro, y porque ha aquellos que sido te repaso comenté yo, que rápido. eran casos raros, Venga, como Darwin Machís, que era en el Vitoria Guimarães B hace bastantes años antes de firmar por Granada. estaría Era, interesante y poder hablar de eso, ¿eh? Aunque sea tan mínimo futbolísticamente, pero hablar de esa experiencia que debe estar curiosa. luego, que era más, es que ojo que ya no me acuerdo, y no lo tengo aquí, no lo estoy mirando, era Iván Bayú en el Aruca, que ahora está en el En Rayo Aruca, Vallecano, sí. el lateral derecho. Y luego el otro era Brian Cam- Oliván, Ve- también del Mallorca, que estuvo en el Braga, después de salir de la sí, cantera del tengo la foto Barça. aquí ahora mismo que me la pasaste tú por conversación. Brian Oliván en Braga y, bueno, y el paso de campaña por el De Porto. campaña de aeropuerto, que esa cosa es un poco que la gente no la conoce. Luego también en Sí, segunda hay otros casos, como Andrés Fernández en el Huesca, que también estuvo un año en el Oporto así a la sombra de Casillas. Bueno, no sé si llegó a coincidir con Casillas, creo que no. ujú, Entonces no va a decir nada. sí, sí. Y yo qué sé, hay bastante más jugadores. En segunda ahora, no sé. Hay muchos, no los vamos a decir todos Mm, porque si no, Mira, igual acabamos mañana. y antes de terminar, por si alguien quiere añadir algún nombre que se nos haya escapado, pues ya saben, o por Puede redes ser. sociales o si lo estáis viendo por YouTube en la caja de comentarios, donde queráis, pero nos lo hacéis llegar a somos @talenturuso, tanto en Twitter como en Instagram, así que nos podéis dejar ahí, porque seguramente haya más ejemplos y estamos hablando solo de los futbolistas que están actualmente en la liga. Podríamos citar otros muchos futbolistas que están que estuvieron en su momento, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tercio y nos vas a hablar, Jesús, del Marítimo, del equipo de Funchal. Bueno, yo quiero hablar de la resurrección del Marítimo, del resurgimiento de este equipo que es uno de los tantos que han cambiado de entrenador en la Liga Portuguesa este año, que se ha caracterizado por estas chicotadas, que así lo llaman en Portugal, chicotadas, y que hay algunos cambios de entrenador que han tenido éxito, como puede ser el caso del Marítimo, y otros que no han tenido ningún efecto, como puede ser el del Benfica, que lo hemos comentado anteriormente. Oye, chicotadas, lo dicen como a giros, ¿no? Como a dar giros, ¿no? Sí, pero es como Como a dar cambio de cambio. entrenador, cambio Es de que entrenador, sí. doy datos sevillanos. Aquí, por ejemplo, bueno, Dímelo. en Semana Santa, cuando un paso, la Sí. cofradía y tal, gira, se dice, Mm. bueno, cuando hace levanta el paso, a eso se le llama una chicotá. Es como de Ah, manera sí. intermitente, sí, 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 una chicotá se dice, bueno, es chicotada, pero ya sabe que aquí nos comemos todo lo que podemos hablando y eso es una chicotá. No ves Me llama mucha atención porque algo tendrá que ver, imagino que etimológicamente tendrá algo que ver, así que sí, supongo será como poco tiempo, todos los días, entrenadores que van poco tiempo. todos los días aprendemos algo, ¿eh?
Nada, por ponerlo en contexto, en Madeira el Marítimo decidió despedir a Julio Velázquez, al técnico español, que la temporada pasada había conseguido salvar al equipo, cuando los madeirenses estaban en una mala etapa, porque solo habían sumado 7 puntos en 11 jornadas. Estaban creo que en penúltima posición. Hasta la isla llegó Vasco Sibra, conocido por su etapa exitosa en el Mafra, por un pasado cortito y irregular en el Boavista y por salvar y meter al Moreirense en una buena posición en la tabla la temporada pasada. Y con su llegada, el Marítimo ha iniciado una dinámica positiva que parece no tener fin y que hace soñar al equipo con volver a viajar por el viejo continente la próxima temporada, algo que no sucede desde la temporada 17-18, cuando fueron eliminados en el playoff de la Europa League por el Dinamo de Kiev. A Es mí, bonito siempre ver a equipos isleños en Europa League, ¿eh? sí, sobre todo igual que hablábamos, ¿no? De Santa Clara este año, de los posibles desplazamientos tan largos, ¿no? Casi de horas y horas, pues. Eh, para añadir una cosita con Vasco Seabra, bueno, en su momento era de Julio Velázquez al principio de temporada, cuando hacíamos la previa de la temporada, a mí me estimulaba bastantes cosas positivas el Marítimo. Es verdad que muchos jugadores nuevos y demás, pero creía que tenía piezas para hacer algo más que lo que en su momento estaba haciendo Julio Velázquez al principio de temporada. Pero ahora con Vasco Siebra parece que sí que ha empezado a coger la pieza y a montar un engranaje que funciona. Veremos a ver también de cara a estos 3 próximos Hasta, meses que son súper vitales para después ese último mes y medio. Ahí es cuando se deciden, son todos los partidos finales de los equipos que están metidos abajo. Veremos a ver si el Marítimo es o no un equipo que está en la quema. a ver, por poner también un poco cómo vamos en la tabla, el cuadro dirigido por Vasco Sibra ha pasado de ser penúltimo con 7 puntos a actualmente estar en la novena posición con 23 puntos, Ujú. a solo 4 del quinto puesto que actualmente ocupa el Gil Vicente. Entre medio tenemos también al Victoria Sport Club y al Portimonense y al Estoril. Es una lucha bastante bonita allí. Está Y bien. desde que el joven técnico se sentó por primera vez en el banquillo del Estadio de los Barreiros, el Marítimo ha sumado 5 victorias. Te digo los equipos: el Santa Clara, Pasos Ferreira, Vicela, Portimonense y el último fin de semana ante el Braga, que es una victoria a domicilio además muy importante y Muy, que sirve como un balón de moral. Solo ha perdido un partido, fue una goleada quizás demasiado abultada ante el Benfica y un empate ante el Boavista, que además ese partido tuve la suerte de verlo en directo. En estas eh, últimas jornadas, ujú. solamente el Oporto y el Sporting han sumado los mismos o igual puntos que los isleños, para que llegamos a la conclusión de que es un equipo que está muy en forma. El tema está en si es una buena dinámica, como pasan todos los equipos, o si más o menos la mantienen. No exactamente, porque tiene que ser complicado, pero algo de esto. Oye, una pregunta. La derrota contra el Benfica fue 7-1 o así, ¿no? 7-1 en la luz, 7-1. sí. Vale. O sea, es algo que te sigue valiendo 3 puntos, o sea, o no ganando 3 puntos, es decir, 0 puntos para Marítimo, pero es verdad que la moral ahí te la toca, pero en este caso no fue mucho. Pablo, al final esto es fútbol y te da lo mismo ganar 1-0 que 7-0. La verdad es que sí, sobre todo Los en estos tres puntos, partidos. los 3 puntos son lo mismo y ir al Estadio de la Luz era difícil en ese momento. Sí. Yo creo que en este resurgir del Marítimo hay 3 nombres clave y no sé si me los vas a comprar o no. Que quizás con Julio Velázquez tenía muy poco protagonismo, ya fuese por decisión técnica, por lesión o incluso por el COVID, que también Ujú. ha modificado los planes, pero el que más impacto ha tenido, y ya el año pasado nos gustaba mucho aquí a todos en Talento Luso, es Rafik Guitán. Sí. No sé si te acordarás, Sí, el sí, sí. De hecho, revalorizado estuvo a nuevamente punto de irse, ¿no? De hecho, se fue, pero al finalmente volvió, creo, este verano, Sí, si no me equivoco. está cedido otra vez por el Stade de Vuelve. Reims, creo. Sí, es Y bueno, es muy bueno. Técnicamente es de lo mejor del equipo. sí, revalorizado otra vez con Sibra, ha marcado ya 3 goles en 3 victorias, que al final esos son los goles cuando los tienes que marcar, es cuando tu equipo gana, y ha sido titular en todos los encuentros con el técnico. Ahora, partiendo siempre desde la derecha, es su media punta, ya lo conocemos, muy fino, con muy buena capacidad para asociarse, con muy buen regate y con buen golpeo a portería. Yo creo que tiene, como tú comentabas, más calidad que el resto de la plantilla y que quizás que el resto del campeonato de Portugal. Lo que le falta es esa regularidad para dar un paso más en su carrera, porque era un chico muy prometedor. Sí, es que ya en otros momentos en el propio Marítimo nos llamó mucho la atención, pero siempre al poco tiempo ya se nos desvanecía un poco. Claro, efectivamente se nos iba un poco de la mente porque no mantenía ese nivel. Veremos a ver esta temporada. Al final, cuando un futbolista es regular, generalmente suele mantener la irregularidad. Es regular en la irregularidad,
pero veremos a ver Sí, si este caso es diferente, pero es verdad que la calidad la tiene, otra cosa es que la empieza a demostrar prácticamente cada fin de semana. y luego otro que más que calidad tiene gol es Joel Tagueu, que el año pasado fue clave, fue el hombre gol del Marítimo para lograr la salvación con Julio Velázquez, y este año ha tenido problemas físicos que durante la primera parte de la temporada le apartaron de los terrenos de juego. Ahora ha vuelto, ahora se ha afianzado nuevamente como el 9 del equipo y ha marcado 4 goles. Al final es un delantero que técnicamente no está muy dotado, un jugador que va bien al espacio, que tiene buena definición, que va bien de juego aéreo, va bien de espaldas, no sé, es un 9 bastante correcto para lo que puede ser el Marítimo. Sí, es de estos delanteros muy de garra, muy de carácter. Ganan mucho por eso, la presión, ¿no? A balón corrido, la pelea con el defensa tiene mucho que ganar ahí. Y en su momento lo hizo muy bien con Rodrigo Piño ahí. Y bueno, ante la falta de Rodrigo Piño también empezó él a incluso a ser importante solo en punta. Fue con Julio Velázquez, ¿no? Fue él, la parte final de la temporada del año pasado, Sí, que con fue muy Ali importante, con Alipur Ali también, Alipur, Ali que Alipur. últimamente también está metiendo los Vascos y Abra, está metiendo algunas veces un poco con la banda. eh, Al delantero creo Es que que, iraní, ¿no? Ali Alipur creo que es iraní, sí, ¿no? sí, Y, yo creo que sí. y a mí me gusta mucho, ¿eh? Joel Tago es verdad que no es un delantero fino, no es un delantero No. elegante, ni mucho menos, es más de barro, ¿no? Como se suele decir. Pero oye, está muy bien, ya por lo menos lo conocemos, ¿no? Luego Los que hablaremos de seguimos. Barro. Luego hablaremos de Barro. Luego hablaremos de Barro. Tranquilo que hay de todo. Y quizás el jugador que más me ha sorprendido, también me sorprendió mucho en directo, porque no lo conocía de absolutamente nada, también te lo Ujú. digo, es Stefano Beltrán. Juega en el doble pivote, es un medio centro que creo que es italiano y argentino, que organiza muy bien el juego, es bastante dinámico y tiene buen golpeo de balón, sobre todo el balón parado. Ujú. Creo que metió un golazo contra el Paso de Ferreira, que lo compartimos por la cuenta de Talento Luso. Si lo queréis ver, ir a nuestro tweet y ir Mm. bajando. Y es un jugador que es más creador que destructor, pero me gusta a mí mucho en el doble pivote. No lo conocía de nada, que igual es una promesa italiana que ha ido poco a poco y ha acabado en el Marítimo sin que nadie lo supiese. Sí, en su momento llegó en estos tropecientos fichajes que hizo Marítimo, porque cambió un montón la plantilla, hizo muchos refuerzos. Uno de ellos fue Beltrán y yo no lo conocía absolutamente de nada, no te voy a engañar. Tiene paso, mira, Aquí te somos repaso la sinceros. carrera. Estuvo, a ver, En Talento Luso somos sinceros, para que nos siempre, somos sinceros. siempre, Si no lo conocemos, te lo claro. decimos. La ignorancia, se demuestra la sabiduría y la ignorancia, los dos con orgullo. Pero, por ejemplo, una de las cosas es que tiene pasado, bueno, mucho pasado en la cantera de la Juventus. La cantera de la Juventus Ah, prácticamente todos son perlitas. Algunos salen más y otros menos, pero entiendo que eso serán muchas cesiones, como hacen en Italia, ¿no? Cesión en Bari, Módena, en Vercelli, Nidea, Pordenone, muchos equipos, Go Ahead Eagles en Holanda. Y la última cesión, bueno, cesión, o no sé si ya en propiedad, en el CSKA de en- Sofía, en Bulgaria. Y ya de ahí llega, de hecho llega de ahí. No tiene pinta siendo muy importante, pero teniendo minutos en Europa League y tal, que supongo que ahí también le habrá llamado la atención a Marítimo. Pero oye, que lo mismo empieza a encajar y empieza. En Portugal es un mundo, aparte. Muchas veces este tipo de mm, jugadores que no habían destacado nunca te destacan en un equipo de media tabla y empiezan a destacar o incluso a llamar la atención de un equipo grande. Pero oye, Beltrán, italiano de nacimiento, pues ahí lo tenemos. A echarle un vistazo también, que es de las piezas no, no, fundamentales. te, A te mí, lo digo yo, que te sí, sí, sí. sorprenderá, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bastante correcto con la pelota, que al final en el Marítimo en los últimos años le ha faltado eso. Sí. Y yo creo que otros dos detalles clave ya para acabar. Uno es la portería, que sustituir a Mira de Zabet, que se está saliendo en la Ponferradina, no fue nada fácil. Velázquez a principio de temporada tuvo muchas dudas, no sabía si colocar a Pablo Víctor o a Miguel Silva. Las primeras jornadas se podían ver fallos que no eran dignos del primer nivel, los fallos que tuvieron los dos porteros. Ahora parece que Pablo Víctor se ha sentado, está dejando mejores actuaciones y al final yo creo que es que el portero es una pieza clave en un equipo, porque si no tienes portero, el equipo, por muy bueno que sea, a la mínima que te lleguen Sí. a portería va a ser gol. Y, Y y un equipo la sombra además, de Amir era muy claro, grande, ¿eh? justo te iba a decir, un equipo que dependía tanto de su portero. Porque siempre hay que tener buen portero, pero hay porteros mejores y porteros peores. O hay porteros muy buenos y porteros no tan buenos, ¿no? Y a mí es que era uno de los mejores. De hecho, mira, bajo un caso que de Portugal llega a España, a segunda división, y lo está haciendo muy bien. Y no me extraña que dentro de un tiempo, dentro de unos meses, esté jugando ya en primera división de España, ¿eh? No me extrañaría ni mucho menos. Y por cierto, que sé que vas a terminar y he echado un ojo al guioncillo. Ya sé por qué me has dicho antes lo del barro.
Xavi no jugaría en el Estadio de Barreiro. No. Xavi no jugaría en el Estadio de Barreiro. Cabe recordar Pide que la suspensión, pide la ¿eh? suspensión. Ni en Se va a jugar a Chamor, la playa, tú. ni en Chamor, ni en Funchal. No jugaría en ninguno de los dos campos. Hostia. Que durante 3 meses el estadio de Barreiros, donde juega el Marítimo, no albergó ningún partido del equipo debido al mal estado del césped. Había calvas, barro, era un espectáculo. También eran meses de verano, yo qué sé, complicado, pero bueno. Por tanto, el Marítimo se vio obligado a llamar al Nacional de Madeira y pedirle el estadio prestado, Sí. y jugó durante bastantes partidos allí, donde no ganó ningún partido. Esto, Y para que se entienda, porque habrá gente que no conozca muy bien las rivalidades y tal, pero más o menos es un símil para que pues el Barça juega en el Español. Claro, o sí, más o menos, sí, o como si el Real Madrid estuviese jugando en el Metropolitano, ¿no? Al revés, o en Portugal, como si como si en Lisboa el Benfica juega en el Estadio del Sporting, o al revés, ¿no? Es un poco así, porque son rivalidades directas, el derbi de Madeira, Sí, Marítimo o el contra Oporto Nacional, jugando el Estadio do Bessa o por alguna ejemplo. cosa así. Sí. Estaría chulo, ¿eh? Estaría Y chulo. desde que volvió a casa, el Marítimo ha ganado sus últimos 3 partidos como local. Al final, lo puedes observar aquí que el cambio Sí, le fastidió. sí, 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 Y sí, parece que no, pero se nota, ¿eh? claro. Nunca estás cómodo fuera de casa. No juegas en Y casa. menos en la del vecino. Es que no juegas en casa. Es como cuando, por ejemplo, en las copas, pasan en algunos países, ¿no? No se le permite, de hecho en Portugal ha No, pasado. En y Portugal ha aquí en pasado, le España ha pasó al pasado. Lesa, ¿no? Al Lesa contra el Sporting. Lo hablábamos la semana pasada, si no Ujú. me equivoco, Sí, que sí, no sí. se le permitía, por llegar a determinada ronda y jugar contra el Sporting, no se le permite jugar en su campo, juega en otro. Ya no está jugando en casa. Es partido No, claro. a campo neutral. Aunque hagas el tema de que juegas como local, pero juegas local, pero no juegas en tu casa. En fin, en este caso pues se demuestra que es lo mismo. No siempre, pero la mayoría de las veces pasa. Esto sí creo que es una regla general, ¿eh? La de jugar fuera de tu casa y no tener las mismas sensaciones que jugando en tu estadio. Bueno, esto es el Marítimo, ¿no, Jesús? Oye, Hasta aquí Marítimo. hasta aquí Marítimo, que es un equipo que lo está haciendo bien, que es verdad que no llega a ese Y nivel de Gil desconocido. Vicente y totalmente Y desconocido. desconocido. Totalmente Porque si desconocido. quieres, hablamos aquí que pasa lo mismo en España. Las islas en Portugal están un poco marginadas. Sí, Y aquí con los seguramente. equipos pasa lo mismo. Es decir, a lo que pasa en Madeira les importa pues a los de Madeira. Sí. No el continente, que ahora, por ejemplo, la elección de la semana que viene en Portugal, pues bueno, Madeira tiene su gobierno autonómico, tiene su poder, Sí. y quizás el resto del continente sabe poco de lo que está pasando en Madeira, que al final también cuenta de tu país. Pero tiene Y ahí, con los equipos de fútbol pasa lo mismo. pero Madeira, por ejemplo, o sea, tiene su gobierno y tal, ¿no? Pero tiene independencia a nivel político, es decir, pueden tomar Tiene su. gobierno autonómico, yo entiendo que es como las comunidades autónomas aquí. Pero Tanto eso, Madeira como las Azores tienen su gobierno, el resto de Portugal no tiene. pero que desde el punto de vista legal son las mismas las leyes. Habrá Sí, diferencias mínimas, ¿no? Como hay aquí en sí, España. sí, 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 Vale, sí, vale, sí. vale. Vale, vale. Clases de geopolítica en Portugal. Un día tenemos que hablar un poquito menos de fútbol y más de Portugal. A mí me gustaría, sé que, oye, no hay mucha gente viendo esto, o sea, es decir, tiene la tirada que tenemos nosotros, pero esa gente que sí que nos ve, me gustaría saber y tengo interés por saber si le gustaría que hablásemos de algún tema más en concreto, ya sea dentro del fútbol o dentro de Portugal. A mí me interesa, o sea, yo es un tema que le preguntaría a Jesús y que me informaría yo, pero si le interesa a la gente, pues oye, con más razón todavía, ¿no? Así que, oye Jesús, pues hemos hablado de los bueno, de los portugueses o de la cuna de fútbol que es, que es Portugal, hemos hablado del Marítimo y hemos hablado también en su momento, al principio del programa, de los partidos que hemos tenido y los que se nos vienen. Hasta aquí, ¿no? Ya la semana que viene nos tomamos un café ya por fin, ¿no? La semana que viene tenemos que poner el café en la mesa, ¿no? Antes de empezar a grabar. Que mi taza no sé si te va a gustar mucho, ¿eh? Yo sé por qué. Mi taza no te va a gustar mucho. Algún día la saco aquí. Ya está. Te dejo así, con la incógnita. Bueno, pues se queda la incógnita de la taza de Jesús y la semana que viene nos vemos. Ya con café o sin café, no lo sé, pero con la otra parte del nombre, sí, con los lusos, sí que vamos a tener aquí. Jesús, la semana que viene nos volvemos a escuchar y a ver. Venga, Pablo, un placer nuevamente. Chao.